Presidente del Congreso, muy buenas noches, un feliz Día de la Madre. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues los mejores deseos para todas las madres del Congreso y para todas las madres del Perú. Para todas las madres del Perú, para todas las madres sacrificadas, para todas las madres que inclusive no encuentran el cariño de sus hijos, para todas aquellas madres que hacen un doble, triple esfuerzo porque cumplen no solamente la labor de madre, sino el de trabajar, proveer la casa, madres que llevan solas su hogar también, ¿no? Así es, las realidades son muy variadas. Así es. ¿No es cierto? Y no necesariamente gratas, lamentablemente. Pero ellas siempre tienen en su corazón, a pesar de las ingratitudes o de las injusticias, ese amor que le entregan sin condición a todos. Es el don que Dios nos ha dado casualmente porque somos las que tenemos que preservar la vida. Y yo les decía a las madres del Congreso, ¿no? Estamos resolviendo hasta 10 problemas a la vez, porque estamos viendo de los hijos, si estuvieron enfermos, qué cosas les has dejado, qué les has preparado en la lonchera, o inclusive si están casados, cómo les está yendo, y a la vez estás resolviendo los problemas de la casa y a la vez los de tu trabajo. Tenemos esa capacidad y que creo que ese es el don maravilloso que Dios nos ha otorgado casualmente, porque somos las preservadoras de vida. Y ahora, pues también metidas en política, resolver los problemas políticos de los que vamos a hablar a continuación. Los problemas más grandes que hay que también, y tenemos la capacidad, menos mal, para poder ayudar. Vamos a tocar esos temas. Presidenta, ¿cómo ve usted, y le pido ahí una visión crítica, en el buen sentido de la palabra, cómo ve usted la relación entre el gobierno y el fujimorismo? Desde la presidencia del Congreso he tratado de que todos los esfuerzos se hagan para poder llevar esto de la mejor manera, y creo que lo hemos logrado, Enrique, porque al margen de lo que digan los medios de comunicación, yo encuentro un trabajo, y te lo digo con la experiencia que tengo como congresista, muy coordinado inclusive de las comisiones con los ministros para poder resolver problemas. La prueba se ha dado en que no hemos puesto ninguna dificultad a las prioridades que nos ha puesto el Ejecutivo. Y para contarte lo último, con estos decretos legislativos que han sido una lluvia, por no decir una catarata de decretos legislativos en diferentes áreas, cosa nunca vista, porque generalmente estos decretos legislativos iban direccionados al tema de seguridad, al tema económico, pero abarcar todos los ámbitos fue una sorpresa. Sin embargo, ha habido un trabajo muy coherente de parte de la Comisión de Constitución, de Miguel Torres, de Úrsula Letona, con el grupo de trabajo, y sentándose con los ministros, han logrado, mira, esto lo hiciste muy apresurado, te has pasado esto, lo otro, aquí, allá, a corregir. Otros que definitivamente se han tenido que derogar. Esa fue la primera etapa que incluso el gobierno puso... No, es que seguimos con los decretos legislativos. Claro, pero viene la segunda etapa en la cual empiezan a derogar y desde el gobierno les empiezan a decir que era un abuso de poder. No, pues, ¿cuántos se han derogado? Por favor, no llegamos ni siquiera al 2% de los derogados, y lo que se ha corregido ha ayudado más bien para que el objetivo principal del decreto legislativo se cumpla. Y otros, ¿cuáles son derogados? Los que no les hemos dado la materia, no les hemos otorgado como una facultad, Enrique. El Congreso se deshace del poder de legislar y se lo entrega al Ejecutivo, pero el Ejecutivo te ha dicho en A, B, C, D, F. Pero si se pasa a H, Z y K, le dices, un momentito, yo no te he dado facultad para esto. Y si no te he dado facultad y quieres hacerlo, hay cosas que están bien. Presenta tu proyecto. Le vamos a dar la prioridad correspondiente. Y hay muchos congresistas que están presentando proyectos de las materias, casualmente, que han sido derogadas, que no se le ha delegado. Muy bien. Entonces, pero usted nos está hablando del momento más armónico de la relación. ¿Cuál es el menos armónico? Tampoco el que estamos viviendo ahora. Tampoco estamos en un convento, ¿no? No, yo lo sé, y hacer política lleva la confrontación de ideas, y hacer política significa que el Congreso tiene que cumplir su función, porque no puede ser pues el chicheño del Ejecutivo para que no diga la prensa que no nos peleamos. No, a nosotros el pueblo nos ha dado un mandato,
Y ese mandato es, oye, congresistas, ustedes tienen que fiscalizar, controlar lo que este Ejecutivo está haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero para muchos, ustedes no solamente controlan, sino que además aplanan. Entonces, pero ahí viene el tema. Todos los ciudadanos vemos casi todos los días este enfrentamiento entre los voceros del fujimorismo y el gobierno, por diferentes temas que vamos a ir desarrollando. Pero el enfrentamiento los lleva a plantear una serie de mecanismos que, si bien ustedes tienen constitucionalmente derecho, pero, por ejemplo, a decir que sin interpelación debería censurarse, o enfrentamientos a decir que el presidente de la República es el irresponsable y no que acuse de irresponsable al gobierno. En fin, hay un enfrentamiento. Y eso es claro, las leyes que da el fujimorismo le molestan al gobierno, como el tema de las pensiones militares, en fin, la derogatoria de los decretos. Y lo que hace el gobierno le molesta al fujimorismo. Ya, vamos empezando por partes, porque estás planteando muchas ideas. Primero, cuando tú dices muchos, miles, la población está evaluando. Ojo, que la población ya está leyendo que los titulares no significan todo, que hay que leer entre líneas. Segundo, el enfrentamiento que tú dices se da porque cada acción merece una reacción y somos políticos. Y si tú dices una cosa, el otro responde la otra. En lo de la censura, ¿quién ha dicho censura? Primero va la interpelación. Pero Lourdes Alcorta dijo que Basombrío me merecía... No son todos, es su opinión respetable. Ella no puede ser juzgada por sus opiniones porque a ella le parece, como a otros, que realmente lo ocurrido con la violación de más de 100 niños en la zona de Huánuco por parte de un oficial de la policía, del cual ya se tenía conocimiento, del cual ya habían dado muestras a las autoridades al más alto nivel que algo se tenía que hacer con ese señor, no tomaron acción. Entonces, nadie en su sano juicio puede avalar que, estando tú consciente que están violando niño tras niño y han llegado a más de 100, no hayan hecho algo. Habrá que buscar responsabilidades. Entonces, ¿qué viene primero? La interpelación, que es lo mismo que está ocurriendo con Vizcarra. ¿Tenemos o no derecho los peruanos a saber? ¿Merecía la interpelación a Vizcarra para usted? Por supuesto. ¿Y a Basombrío también? Todavía no se ha presentado la de Basombrío. No, pero ¿sería merecida? Bueno, si la presentan la tenemos que procesar. ¿Qué piensa Luz Salgado como política? Yo soy presidenta del Congreso. Pero no se puede y en ese sentido, no, pero te estoy comentando primero lo de Vizcarra. Ya. Acción Popular presentó y fue avalado, y luego por el tema del fenómeno del niño, el niño costero, el cambio climático, nosotros decidimos que no se llevara a cabo porque el señor ministro tenía que estar atendiendo las zonas de emergencia. Eso fue una muestra democrática de que no lo estábamos acobotando al gobierno. Si hubiéramos sido unos inconscientes, obstruccionistas, le hubiéramos dicho, ministro Vizcarra, venga hasta acá. Y ahí hubiéramos entorpecido todo el trabajo que se tenía que hacer. No somos obstruccionistas, somos realmente una oposición que le está dando mecanismos, le está tendiendo puentes. Ahora, si ellos mismos quieren pisarse a los pies, ya es otra cosa. ¿Cómo se los Ahora, pisan? ¿Cómo perdóname. se los pisan? ¿Por qué dice usted que se están pisando los pies? Hay una serie de informes, hay una serie de temas que nuevamente que ha abanderado esta interpelación es Acción Popular, por si acaso, porque todo le echan la culpa al fujimorismo. Pero viendo la preocupación y las preguntas de Acción Popular, muchos se han adherido con su firma. Y es por eso que el ministro Vizcarra tiene que dar cuentas aquí de lo que ha ocurrido con Chinchero, porque también no te olvides que Contraloría está haciendo una evaluación del tema. Un informe que lo viene postergando en su resultado final. Es problema de Contraloría, pero en todo caso hay muchas dudas. Y como peruanos nosotros tenemos derecho a saber, mira, todo lo que nos ha pasado con Odebrecht, con OAS, con Graña y Montero. ¿Podemos ser tan inconscientes y decir, ay no, yo no quiero fastidiar al gobierno, por tanto no le pregunto al ministro cómo está haciendo Chinchero cuando una de las compañías está involucrada en estos temas? Entonces, oye, estamos cuidando los recursos de los peruanos porque hay una serie de obras, Enrique, que están paralizadas y que no se van a volver a hacer, porque esta gente se llevó la plata y se está llevando y van a quedar como
a medio hacer como elefantes blancos que nunca se construyeron y no vamos a poder recuperar esos dineros. Pero Martín Vizcarra ya fue al Congreso, ya contestó, ya él mismo dijo acá en un programa, ya le contesté hasta por escrito a todos los congresistas. Pero ¿por qué tú te molestas tanto si el propio Vizcarra ha dicho que él quiere ir a contestar? No, yo no me molesto, solo pregunto. No, pero es que hay veces ustedes se ponen, y digo ustedes porque hay un sector de la prensa que se pone a defender más de lo que debe defender cuando el propio ministro ha dicho, yo quiero ir a responder al Congreso. Perfecto. Entonces déjalo tranquilo, por que eso, vaya a responder. Es una pregunta. Sí, uno pues. le pone un poquito de pasión. Yo uno también le pone un poquito de pasión. Un poquito de pasión. Pero por eso, hay quienes dicen, por ejemplo, el ministro Asombrío, lo ha dicho el presidente, está haciendo una excelente labor. Bueno, muy bien que vaya a contestar. Claro. Pero muchos apostarían a ganador que van a ser los dos censurados. Como una venganza del fujimorismo. No hay ninguna venganza. Un ajuste de cuentas por el tema del indulto. Yo creo que eso es lo que quieren hacer ver, no quieren reconocer sus propios errores y aducen de que es venganza. No se trata de ninguna venganza. Mira, Keiko lo ha dejado muy claro y yo he podido escuchar el mensaje. Dentro de nuestra agenda política no se está mezclando el tema familiar. Y no se ha querido casualmente manosear como lo ha manoseado, porque este tema lo ha puesto el gobierno, por favor. Sale el señor Bruce, que no es cualquier congresista, es un congresista reelecto, vocero del partido de gobierno. Sale a decir y a poner el tema de agenda. Sale el presidente a decir que lo está evaluando. Presentan un proyecto de ley con nombre propio, porque el señor Vieira no me va a dejar mentir, él decía que es para Fujimori, y esto es un proyecto que si de haberlos aprobado nosotros, los titulares eran artículo 103 de la Constitución, violado por los fujimoristas, porque esta era su agenda. Siempre nos han achacado que la única agenda del fujimorismo era libertar. Y eso no es así. Nosotros tenemos, y Keiko lo ha dicho muy claramente, una agenda país. Inclusive Keiko comiéndose su problema, y yo le entiendo, porque a mí me da muchísima pena verlo al presidente Fujimori en cárcel. Yo quisiera verlo libre, no en una casa tampoco encerrado, ni con grilletes, y lo he dicho varias veces. Y ella como hija, sintiendo eso, ha dejado, porque su promesa fue no utilizar el poder de su mayoría con un afán para favorecer a ningún familiar. Pero ahí, a pesar pero nos quieren arrinconar y decir, oye, ya, el titular de la República, y lo digo 1000 veces, la República, puso un titular realmente fuera de todo contexto, por decirlo menos, pero creo que faltando a la ética también profesional de periodistas. ¿Cómo puede decir la hija de Fujimori no lo quiere ver libre? Es culpa de la hija de Fujimori. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo saben lo que al interior ella está sufriendo? Porque pudiendo utilizar su mayoría, y nos dijo a nosotros, no se metan en el tema de mi padre. Yo veré esto por qué mecanismo lo hago. Ahora está presentando un habeas corpus que yo espero que tenga, en este contexto, tenga un tratamiento real a raíz de lo que sucedió con el señor San Martín. El mismo Alberto Fujimori lanza, el día que se va a discutir, que se va a presentar el proyecto, lanza una serie de mensajes casi clamando que por favor aprueben el mensaje. El médico de cabecera de Alberto Fujimori, es compañero suyo de bancada, decía: no importa el arresto domiciliario. No. Había un clamor. Yo le escuchaba a Aguinaga decir que el propio presidente no quería el arresto domiciliario. Pero después parece que lo pensaron mejor. Lo he consultado con otras personas que lo han ido a visitar. Yo lamentablemente no he podido ir a visitarlo con otras personas y me dijeron que él no quería eso. Él no quería eso. ¿Y los esfuerzos de Kennedy también no eran para eso? Es salir de un encierro. No, porque Kennedy también lo ha dicho muy claramente. Ellos están actuando como familia. Están agotando. Hay dos vías. La vía del indulto, Enrique, que si realmente el presidente Kuczynski tuviera esa grandeza, al margen de lo que le digan, él tiene legalmente el arma en sus manos para indultar a Fujimori. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? Pero pierde el favor de medio país. No, pues no es medio país, no es medio país. Estamos creo que en un 67% que quiere ver a Fujimori libre, no solamente por una cuestión humanitaria. Él está mal y mire, yo decía,
Cuando a mí me preguntaban, decían, yo no quiero hablar sobre este tema porque tanto manoseo no me gusta, le va a hacer daño. Y le hizo daño. Le hizo daño, porque le crea esa expectativa a una persona por jugar políticamente, y este tema lo trajo el partido de gobierno. A eso quiero... No lo trajimos nosotros. Y ahí quiero hacerle otra pregunta. ¿Por qué cree que lo trae el gobierno si al final dice no? El día que salió Bruce y presentaron el proyecto era el día que estábamos discutiendo la norma para poder darles las facultades para todo lo de reconstrucción del fenómeno del niño. Creerían que no lo íbamos a aprobar. Y nosotros dijimos desde un principio, todo lo que es reconstrucción para el país lo vamos a apoyar. Pero era un precio muy alto para una ley, ¿no? Bueno, pero es que yo por eso no entiendo. ¿Por qué el presidente por eso dice, digo que se disparan a los pies. ¿Por qué el presidente dice al día siguiente se está evaluando, se está estudiando? O sea, estaba admitiendo que el tema es sobre la mesa. Admitió que él sabía, porque mira, el proyecto de ley lo presenta el señor Vieira, que sí trabaja con PPK, ha trabajado una vez estuvo en el fujimorismo, pero salió peleado. Entonces lo firma Dávila, de PPK, y lo firma Jerez, y el presidente de la Comisión de Justicia. Oye, tiene pico de pato, pata de pato, cola de pato, no me digas que es rata, pues. Es pato. Entonces esto viene de gobierno. ¿Por qué metieron el tema? Ya varios analistas le han dicho, ¿para qué? ¿Por qué busca este enfrentamiento? ¿Usted cree que es para dividir? Yo sí creo que querían ponernos contra las cuerdas, y realmente nos ha dolido a nosotros decir que no en algún momento, porque tú lo llegas a pensar y dices, bueno, pero menos mal el propio presidente Fujimori dijo, bueno, para ir a un encierro en una casa no vale la pena. Y entonces yo creo que va a agotar todas las instancias, la familia lo va a hacer. Keiko no va a utilizar su mayoría en este tema. No, pero el mensaje casi como que desliza una crítica a Pedro Pablo Kuczynski, como diciéndole, mira, tuviste en tus manos el tema y no has querido hacerlo. Así es, pero además todavía está en oportunidad de hacerlo. Por eso te digo, cuando uno está en el poder, demuestras grandeza con actos que te pueden criticar unos cuantos, pero son actos humanitarios. ¿Qué gana Pedro Pablo Kuczynski dando un indulto? Perdón. Él dice que se conduele de Fujimori. Lo mismo dice ahora Alan García cuando no se lo quiso dar, ¿no? Que no mida políticamente. Este es un tema humanitario. No se trata de qué gano o qué pierdo. Oye, a mí, si me dices por un tema humanitario, no me pidas qué gano o qué pierdo. Y en ese sentido, yo creo que todavía está en potestad de hacerlo, porque el presidente Fujimori sí está mal. El presidente Fujimori está muy deteriorado. Yo quisiera verlo fuera, pero, por ejemplo, he estado en Purús la semana pasada y la zona está totalmente aislada, estamos en peligro de perderla, ya le he advertido a Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, porque en Purús la mitad de la población ya tiene DNI brasileño. Como no consiguen nada por el lado peruano, están yéndose a traer cosas desde Brasil, y ahí les están ofreciendo hasta la ciudadanía. Los niños van a tener que irse allá. Lo mismo está pasando en Yurúa. Y el único medio de transporte que llegas hasta Purús, porque ni siquiera por río te puedes comunicar, es el aeropuerto. Ese aeropuerto se los construyó Fujimori. Es lo único que tienen como vía de salvación. ¿Pero qué es lo que tiene que hacerse? Continuos vuelos, y por eso hemos dado la norma para priorizar esta zona que es de peruanos, es una frontera viva, igual que Yurúa, ¿no? Igual que Yurúa en la provincia de Atalaya, donde sufren el mismo problema. Las comunidades nativas de Brasil son los proveedores de nuestras comunidades nativas. Esas comunidades nativas se llevan inclusive la madera peruana, y las ONGs aquí están en el plan de que no, que la madera que aquí, que al otro lado, pues se la están robando por Brasil y no estamos haciendo nada. Los UMAR, que son las unidades de movimiento de apoyo regional de las Fuerzas Armadas, una buena estrategia para hacer fortalecimiento de fronteras, están siendo retirados. Ministro de Defensa, ¿qué hacen? Por Dios, estamos dejando el país abierto, las FARC por arriba. Una invasión, si se quiere, muy pacífica, pero invasión al fin que no va a hacer perder territorio. ¿Y el Movadef por adentro? Hay quienes dicen que ustedes les han dado toda la publicidad que el Movadef quería y que ustedes deben tener
hay velitas prendidas por el Movadef gracias a la publicidad que le han dado. Nosotros hemos sufrido, y yo en carne propia, los avatares y las consecuencias de la incursión de los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Sabemos lo que nos ha costado conseguir la pacificación. A esas personas que todavía están queriendo revivir estos movimientos, porque ahora ya está reviviendo MRTA, no les podemos dar ni mínimamente una ventaja. Pero dicen, tiene que haber una estrategia. ¿Hubiera sido una marchita al olvido si no hubiera sido por el fujimorismo que lo ha hecho tan grande? Vamos a decir que son abigeos también, nos olvidamos del asunto, ¿te parece? Pero no fue desproporcionada la reacción del fujimorismo. ¿Por qué desproporcionada? Por advertir que eso no puede pasar, que nosotros no podemos enseñarle a nuestros niños la cara de Abimael, de Rincón, de Feliciano como si fueran los héroes en vez de demostrar a Grau, Bolognesi y Valer. Por favor, que la policía resguarde a la foto de Abimael Guzmán, a mí me dio vergüenza y supongo que ellos han tenido que sentir mayor vergüenza todavía de que los hayan obligado a darles protección a quien iba con una pancarta de Abimael Guzmán, el hombre que causó tanto daño al país. ¿Pero ese es el error de la policía, de los altos mandos policiales o del ministro? ¿De quién es el error para usted? Eso es lo que hay que investigar con una interpelación. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo es? La figura que tú ves ahí es que nuestras fuerzas policiales, que deberían estarnos resguardando de tanto crimen organizado, estaban cuidando a unos fascinerosos que estaban enarbolando la bandera de Abimael Guzmán, aquella que nos ha costado tanto daño a todos los peruanos. Entonces, tú no le puedes dar, como digo Enrique, ninguna ventaja. Esta gente no le interesa el tiempo. Esta gente sigue actuando porque sigue con su concepción de que la violencia es la partera de la historia. Y entonces, si van a seguir creciendo, yo conversaba y felicito a San Marcos por su 460 aniversario con el rector y los decanos y le decía, tienen que tener cuidado con San Marcos. No puede volver a ser tomado por este tipo de personas que lo único que hacen es cambiarte la mente y hacer que crean que el crimen es la salida. Antes de entrar a otro tema relacionado con una ley que ha dado el Congreso, quiero preguntarle, a raíz de estas interpelaciones, ¿siente usted que el presidente no tiene los ministros adecuados y que debería pensar en una reestructuración del gabinete? Siempre una oxigenación es buena, pero él es el que tiene que evaluar, él es el que tiene la responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros no vamos a ser quienes le enmendemos la plana, ¿no? Bueno, se la pueden enmendar a través de la censura. Bueno, si es que se gana la censura, pero no estás adelantándote a algo que todavía no se ha visto. Ahora, el presidente llamó irresponsable al Congreso. Le dijo que la plata, los recursos no son infinitos y que ustedes no tienen iniciativa de gasto y que no pueden dar leyes que no coordinan con el MEF. Y se refirió a la homologación de las pensiones en las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero fue enérgico el presidente y habló de irresponsabilidad del Congreso. Yo lamento porque el presidente Kuczynski no es la primera vez que se dirige con frases que no son las adecuadas. Parece que se deja llevar por su rabia o los asesores no están a tiempo para decirle las cosas. Él no puede llamar al Congreso irresponsables. En principio, porque esto se ha discutido en la Comisión de Defensa, que la preside la célula parlamentaria PRISTA, y que según los propios informes de Luciana León, ella llamaba a la gente del MEF. ¿Qué pasa? Los ministros en algunos casos no quieren dar respuesta a una serie de proyectos. Los congresistas tienen que actuar, tienen que seguir con la tarea. Ella dijo que había recogido información de diferentes sectores y es que por esto, una norma que es de justicia, que no es aumento de sueldos, que no significa ninguna adición a personas que no tenían el derecho, porque el derecho había sido reconocido, y que lo programan presupuestalmente para todavía el próximo año, el 2018. Es más, le está dando la posibilidad al Ejecutivo de que cumpla lo que el presidente Kuczynski les ha prometido en campaña. En campaña el presidente Kuczynski dijo que iba a resolver este problema. Ha tenido una reunión con todos los miembros de las fuerzas policiales y armadas retirados. Ha estado, nos han traído a nosotros la información, porque yo también recibí ese pedido en el Congreso pasado. Y han encontrado una fórmula que creo
que si bien el presidente puede observarla, lo que yo digo es, si fue una promesa del presidente, que cumpla con la promesa, que haga un cronograma de pagos, que empiece ahora a darle el cronograma de pagos y que nos mande como observación, pero con el cronograma de modo tal que esta gente tenga que ser remunerada en lo que le corresponde, porque es una injusticia lo que han hecho con ellos. Entonces, si él cumple con esas observaciones, la comisión tendrá que actuar. Pero no es esta ley parte de otras normas que se están dando con un sesgo que algunos califican de populista o clientelista para volver a ganarse a un sector de la Fuerza Armada y Policial, en este caso. No es una tendencia del fujimorismo que a veces contra su propia idea económica prefiere estas medidas populistas según algunos. Bueno, te vuelvo a corregir. La Comisión de Defensa está a cargo de la célula parlamentaria priista y la presidenta es libre de tomar su decisión con qué proyectos continúa y con qué proyectos los puede ir dejando inclusive en el camino, ¿no? Este ha sido un reclamo que nosotros hemos tenido en la Comisión de Defensa desde la época de Ollantumala y nos dijeron que iban a resolver. Y Ollantumala no les resolvió nada, por el contrario, él fue el que les dio el decreto legislativo con el cual se les quitaba sus pensiones a estos oficiales y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este ha sido un reclamo y en campaña el presidente Kuczynski les dijo, esto se va a resolver y no lo ha hecho. Ya, el Congreso le está poniendo, digamos, la fórmula. Lo que tendría que hacer, por eso digo, es el establecer el cronograma de pagos, enviarnos, que de repente no va a ser solamente 2018, 2019, 2020, enviarlo eso como observación a la Comisión de Defensa. Ahora, pero no es ninguna irresponsabilidad y no es ningún populismo, porque en todo caso al APRA tendrías que decirle que es el que impulsó esto. Ahora, ¿no? en los últimos días y ahora a partir de este tema de la amnistía o arresto domiciliario, cualquiera que sea, yo he leído varias columnas que señalan, que acusan al gobierno de no saber hacer política porque no encuentran la manera de acercarse y dialogar al fujimorismo. Incluso Jaime Althaus dice se perdieron algunas oportunidades, como el primer diálogo, el diálogo que tuvieron Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori. Reclama él que no hubo un cronograma, no se plantearon varias reuniones más. Pero hay algunos que dicen que el primer ministro se queja de que quiere dialogar con Keiko Fujimori y ella no quiere, no cede. Que el fujimorismo no cede a la posibilidad de sentarse a dialogar. ¿Es esto así? O sea, Keiko Fujimori es impermeable a la posibilidad de reunirse con el presidente, con el primer ministro. Hay estos puentes que se lanzan y no son bien recibidos. Mira, los puentes están lanzados y tan es decir que yo converso con Zavala constantemente por los temas legislativos. Sé que él se ha comunicado con Keiko, han tenido una comunicación fluida por WhatsApp, creo. Pero en todo caso, si lo que está planteando algunos es de que haya una conversación para que el fujimorismo cogobierne con el gobierno, eso no va a ser, pues. No, pero para tener acuerdos de una agenda común. Pero en la agenda común en el Congreso, todo lo que viene del Ejecutivo tiene prioridad, Enrique. Y yo te digo que con Zavala nos sentemos aquí en tu programa. Bueno, en tu programa de repente no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este canal nos anda chancando cada rato. Pero perdóneme, está usted sentada acá, está usted hablando libremente. O sea que no me ningunee tampoco el programa y no diga no en tu programa no. O sea, no sea mala. Está usted sentada acá. He hecho una deferencia contigo. O sea, honestamente a mí no me gusta que me maltraten. ¿Y para qué voy a ir? No necesito prensa para que me maltraten, honestamente. Bueno, pero aquí no se le maltrata. No, yo usted puede hablar tranquilamente en este canal. Pero a lo que me he quejado de varias cosas. Por eso, pero a lo que voy es a que, muy bien, planteemos ese diálogo usted con Fernando Zavala. Conversamos y podemos ponernos de acuerdo, que ellos a veces me plantean los temas que necesitan con prioridad y pasamos con las comisiones pertinentes. Él mismo se ha sentado con la comisión de presupuesto, economía la tiene Meche Arauz, justicia la tiene Geresi y mira, todas las iniciativas que han venido del Ejecutivo yo puedo firmar que se han visto en el primer pleno que ha sido posible. Ayer nomás, recién llegaba el pedido del viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski para Ecuador.
Para Ecuador, creo que sí, ¿no? Para la transmisión de mando. Se lo hemos aprobado inmediatamente. He podido esperar una semana porque todavía hay un plazo. Pero no. Presidenta, hay preguntas cortitas que le quiero hacer. ¿Usted está de acuerdo con la relación de alcaldes y gobernadores regionales? ¿Con la qué? La reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Ese es un tema que andamos discutiendo y Pero la posición suya. no quiero adelantar porque como presidenta luego puedo direccionar. Ya. Pero no lo ve con malos ojos. O sea, se puede discutir. Es relativo, te digo, porque eso se plantearía como una modificación de la Constitución. Ya está, ya está eso modificado, aprobado, ya claro. está modificado, Por no eso. hay reelección. Por eso. O sea, lo que se intentaría es presentar una modificación constitucional. Bueno, hay 7 proyectos presentados. Sí, sí, sé que hay. Hay algunos que tienen argumentos muy valiosos, pero otros que deshacen esos argumentos. Porque ¿no? si estamos en democracia y las autoridades trabajan bien, ¿por qué no pueden ser reelegidas? Si los congresistas pueden ser reelegidos... El que está en la otra posición te puede decir casualmente la reelección de varios gobernadores ha permitido de que hayan gobernadores ahora en cárcel, ¿no? Pero, en fin, deberían ser las excepciones. Pero después, ¿está usted de acuerdo con la bicameralidad? He dicho que ese es un tema que se tendría que discutir. Yo soy, digamos, partícipe de no dejar nada, digamos, a cerrarme a las cosas, de discutirlas. Pero ¿Incluida la eliminación del voto preferencial? el tema de la unicameralidad para un país como el nuestro que necesita soluciones rápidas y no estarse perdiendo ha dado resultados. A algunos no les gusta, quieren una cámara pensante, pero yo jamás estaría de acuerdo en establecer una cámara de iguales proporciones, supuestamente para cumplir. Además que a la población no le agrada eso porque asume que hay más congresistas, más políticos y con el desprestigio que le quieren dar siempre a los políticos y no ver el trabajo que estamos haciendo, es difícil entender a la población una doble cámara. ¿Incluida también discutiría usted la eliminación del voto preferencial? Yo soy hija del voto preferencial. Por tanto, ¿es usted fiel a su madre? No es mal. ¿No es malo? Porque es la práctica más democrática. Lo que se tiene que hacer ahí es que los partidos políticos primero hagan una buena selección, y hay gran responsabilidad de los partidos políticos, que las normas sean lo suficientemente claras para no permitir que un señor que tenga mucha plata sea el que se gaste pues repartiendo plata por todo el mundo y así compre votos. Se tiene que hacer un trabajo concienzudo con la población para que sepa analizar a qué clase de político está llevando para la alcaldía, para la región, para los gobernadores, para regidor, para congresistas y por último para el presidente. No se trata del que te va a dar más o el que te ha comprado una refrigeradora, y menos mal las leyes están en eso. No se pueden dar dádivas y creo que en ese sentido están yendo los proyectos que se van a discutir. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de la reforma electoral? No lo he leído completamente, sé que están discutiéndolo recién en la Comisión de Constitución. Hay un insumo que ahora va a servir para que la Comisión de Constitución pueda hacer ya la discusión en bloque y verá qué cosas se toman y qué cosas no se toman. ¿Estaría usted de acuerdo, por ejemplo, esto de que los candidatos se sometan a la investigación de la UIF? Sí, yo creo que el que no tiene que temer... Que levante un secreto bancario, no hay problema. Hace rato que nos los tienen levantado a todos nosotros. Tú cuando vas a un banco te dicen eres VIP, dices tú, very important person. No, señora, usted política y tiene que revisársele todo. Presidenta, hay muchos temas más, pero desde el tiempo nos gana, lamentablemente. Tomo el guante de la reunión acá con Fernando Zavala. No se vaya a otro sitio con esta idea que nació en este programa. Pero trátennos bien, pues, sáquennos. Pero objetivamente, nomás pido. Hacerle las preguntas que se deben hacer, pues es tratarla bien. No, de ti no me quejo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también y que las madres sigan pasando un bonito día. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque.